Canal Abierto es periodismo de este lado. En canalabierto.com.ar vas a encontrar notas periodísticas, entrevistas, documentales, los contenidos de este mismo programa. Si todo lo que estamos hablando, alguna cosita te quedó por rever, canalabierto.com.ar. Bueno, y como decíamos, estamos con Julián Sicari y con su libro que está ahí en pantalla, Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, que salió hace poquito, a fines de enero, ¿no? De Editorial Continente. Y que es lo que pudimos hojear hasta ahora, porque nos falta todavía, es un libro importante, es que tiene un montón de actualidad, pese a que menciona hechos que sucedieron en 1976. Contanos un poco qué te llevó a contar esta historia y por qué te pareció pertinente hablar de Martínez de Hoz ahora, en 2025. Bueno, la verdad muchas cosas. El libro igual no lo empecé a pensar ni el año pasado, hace 4 o 5 años que lo vengo preparando. Aparte, si pensaste semejante libro hace 2 semanas, la verdad que sería una maravilla. No nació incluso como una idea de un libro. Yo creo que cualquier persona que se dedica a las ciencias sociales, ya sea economía, sociología, historia, ciencia política, o cualquier argentino que más o menos conoce un poco de historia, tiene una fascinación por Martínez de Hoz, por la dictadura, especialmente por Martínez de Hoz, porque es una persona que genera mucho misterio. Me parece una de las personas centrales de nuestra historia y prácticamente no hay nada sobre de los 200 años de historia argentina. Te diría que sí, me parece. Además, es una saga familiar interesante, ¿no? Sí, el abuelo era el fundador de la sociedad rural, el otro tío había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, el padre había sido también presidente de la sociedad rural, él fue el mayor articulador político de las élites económicas en la historia argentina, sus contactos internacionales, con él nace la deuda externa, el quiebre de modelo productivo, él era el jefe económico y político de la dictadura militar, por eso central, el grueso de las reformas y de las medidas de la dictadura, salvo el plan represivo, incluso él tuvo participación en algunos hechos, pero todo lo demás es de él, incluso que venga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no adherir al embargo de cereales con Cuba, con la Unión Soviética, no mandar la delegación argentina a los Juegos Olímpicos, no ir a la guerra con Chile, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con las potencias. De hecho, él manejaba las relaciones internacionales dentro del gobierno, le decían el canciller. La mayoría aparte cuenta que Videla era prácticamente un subordinado de Martínez de Hoz, así lo dicen las palabras de los protagonistas, de que él sacaba a los disidentes del gobierno, al que se le oponía, lo sacaba, ya sea a los ministros, subsecretarios, a los gobernadores, y ni hablar, la reforma del Estado, el endeudamiento, la desindustrialización, la tablita financiera, la tablita cambiaria. Si uno ve las principales medidas centrales de toda la dictadura y el programa político que va a llevar la presidencia de Videla, va a estar todo entrelazada a Martínez de Hoz y sus decisiones, y cómo articulaba el poder. Sí, vos mencionás una frase que me parece llamativa, y es que Martínez de Hoz dice, incluso abiertamente, que viene a quebrar las relaciones de poder en la Argentina. ¿Qué significa eso? Sí, eso es lo más llamativo, es central, la propia propuesta de la dictadura, entender su objetivo central, qué vinieron a hacer, que la primera pista es cómo ellos denominan a su gobierno, proceso de reorganización nacional. La propuesta era hacer una reorganización muy salvaje, central, de la sociedad argentina. El núcleo de la reorganización nacional era la reorganización social. Querían reorganizar las relaciones de poder, venían a realizar un quiebre central. El principal enemigo, lo que ellos enuncian todo el tiempo, lo que vienen a destruir, es sobre todo el poder del sindicalismo. Ellos entendían que el tercer gobierno peronista era una república sindical o la patria gremial. Las organizaciones no, eso en ningún momento. El libro trabaja sobre la palabra de los protagonistas, esencialmente la élite militar y civil, y cuentan sus planes, ¿no? De hecho, Martínez de Hoz tiene 3 libros de memorias, ¿no? También varios de los protagonistas, que nadie les presta atención, pero es muy revelador lo que cuentan, están totalmente obsesionados con destruir al sindicalismo, porque ¿qué pasaba? Ellos entendían que cuando hacen el golpe en marzo del 76, estamos atravesando la crisis del Rodrigazo, era un gobierno peronista realmente calamitoso, la presidencia de Isabel era un desastre, violencia política, el país iba hacia una hiperinflación, una
violencia política atroz. Era una situación muy, muy difícil y la pregunta era, ellos mismos cuentan que decían, ¿por qué Argentina cae una y otra vez en crisis de este tipo? Y la respuesta que van a dar es, bueno, esto es culpa del peronismo, pero nosotros entendimos muy mal que era el peronismo, porque decía, pensamos que el peronismo era la figura de Perón. Entonces, nosotros ya le hicimos un golpe, lo echamos del país, estuvo exiliado, proscribimos al partido, pero el peronismo era una suerte de hidra, del monstruo de la mitología griega, que vos le cortás una cabeza y salen dos. Por el peronismo siempre volvía. Volvía con las juventudes radicalizadas, el sindicalismo de base, incluso con la guerrilla, las organizaciones populares, y siempre volvía. Decía, claro, el problema no es tanto el peronismo, sino el tipo de sociedad que hace posible que vuelva el peronismo. Entonces, la conclusión que sacan es, si nosotros seguimos apostando por una sociedad industrialista, eso significa tener sindicatos fuertes. Si nosotros seguimos apostando por una sociedad protegiendo el mercado interno, eso implica bajo desempleo y avivar la puja distributiva. Si nosotros seguimos alentando el estado de bienestar, vamos a pregonar el horizonte de igualdad social, que, bueno, que es la que alienta el conflicto social. Entonces nosotros tenemos que terminar con esto, definitivamente. De hecho, las dos estrategias, y así lo van a enunciar ellos, centrales para hacer el quiebre, refundar la sociedad, ¿no?, la reorganización social, van a ser dos. Una, por un lado, es la más conocida, que es la estrategia represiva, a través del terrorismo de Estado, la represión clandestina, que esa es la más estudiada y, bueno, obviamente la que más nos llama la atención por lo terrible que es, y es la que se le presta atención todo el tiempo, pero la segunda, en igual de importancia, es el quiebre económico y social, porque la apuesta era, al quebrar las relaciones económicas, decían, bueno, vamos a reconfigurar socialmente la sociedad y van a emerger nuevas relaciones políticas y de poder. De hecho, algo que llama la atención y que ellos se sienten muy orgullosos, ¿no?, que lo voy a plantear en términos provocativos, pero por lo menos en las mismas palabras de los protagonistas es así, es el triunfo de Alfonsín en el 83. Ellos están muy orgullosos, dicen, es gracias a nosotros, porque precisamente cuando uno incluso le escucha a Videla, a Viola, a Villarreal sobre los objetivos de la dictadura, cuando lo enuncian, dicen que, bueno, que el objetivo final es construir lo que ellos llaman una democracia auténtica, ¿no? Todo el tiempo hablan de una democracia auténtica, incluso en el 76, todo el tiempo están hablando de eso, de que ese es uno de los objetivos del golpe, el más importante. Bueno, el tema, ¿qué es una democracia auténtica? Bueno, una democracia auténtica es una democracia donde el peronismo sea más débil electoralmente, que sea posible incluso eventualmente de derrotar. Es algo que les costaría soñar a la élite militar del 76, pero es el objetivo. Y finalmente es lo que logran en el 83. ¿Por qué? Porque decían, si nosotros quebramos el poder del sindicalismo, porque ellos entendían que ahí estaba el núcleo de la masa electoral peronista, si nosotros reconfiguramos estas relaciones, va a ser posible que sea más débil electoralmente, incluso que sea derrotado, y podremos construir una democracia auténtica donde la hegemonía y la preponderancia política del peronismo desaparezca de la... Incluso hay tomando lo que decís, hay un discurso famoso que es el del 2 de abril del 76 de Martínez de Oz, donde él plantea los ejes centrales de lo que es el proceso de apertura de la economía argentina y de los impactos positivos que tendría, y donde al apuntar a la cuestión industrial y a la transformación productiva que buscaba, claramente aludiendo al sindicalismo, dice, muerto el perro, se acabó la rabia, situando, digamos, el tema. Y me parece que lo interesante del planteo que vos haces es que queda claro que el golpe del 76 no es un golpe más, no es un golpe contra el gobierno, es un golpe que lo que busca es la transformación estructural de la sociedad, y en donde hay dos cuestiones que son muy fuertes. La doctrina de seguridad nacional, que muchas veces se dice es la que gobernaba el criterio de las Fuerzas Armadas, cambia drásticamente en el 76. La doctrina de seguridad nacional tenía más bien una idea de contención de las organizaciones populares, y la idea que comanda el 76 es la idea del aniquilamiento, ¿no?, a partir de todo un sistema nuevo de represión, que es el tema de la represión ilegal como eje fundamental. Y el otro tema es el vínculo de la economía con la definición política y la represión, porque en realidad ellos inducen una crisis prolongada en la Argentina, que podrían no haberlo hecho, Argentina tenía condiciones para otras cosas, en el sentido de que esa crisis lo que producía era la transformación por vía del fenómeno de la desindustrialización progresiva que se iba dando. Y que esto era clave para lograr la transformación social que buscaban. O sea, indujeron
un proceso que era funcional a la estrategia represiva. La propia estrategia económica era parte de la decisión política y de la represión que llevaban sobre la estructura social en su conjunto. Yo, una cosa que me quedé con lo que estabas, la caracterización que hacías recién, que decías, bueno, cambiar el modelo, desindustrializar para debilitar sindicatos y bajarlo del consumo para que no haya puja distributiva. En un momento en el que no estaba todavía la globalización como la conocemos todo, siendo el sector, digamos, empresarial, ¿a quién le pensaban vender qué? Bueno, el esquema era, ellos hablan de la modernización, disciplinar a los sectores más débiles de la burguesía urbana y mercado internista, eso lo enuncian ellos mismos. La idea es decir, bueno, volvámonos competitivos en las áreas donde efectivamente podemos competir, que uno era alimentos, que de hecho va a ser el sector industrial que más va a crecer, y energía, ¿no? Que sobre todo petróleo. Que de hecho también crece bastante la producción de petróleo. Por eso también a veces es correcto hablar de decir o una reindustrialización primarizante, atada a los eslabones más débiles y de menos valor agregado de la economía, o una desindustrialización selectiva, porque algunos sectores industriales también crecieron, cuando el cuadro general es de desindustrialización, pero no es total la desindustrialización. Perdón, cuando Martínez de Oz era además venía del sector industrial. Sí, era el ¿no? presidente de Asintar, la empresa privada más grande del país. Sí, sí. Y del Consejo Empresario Argentino. Era el presidente también. Sí, Claro. Esto también, hay muchas paradojas, porque hay, a mi entender, muchos mitos y muchas ideas falsas sobre cómo fue el golpe y cómo fue los esquemas de poder, porque es verdad que inicialmente tiene el apoyo del grueso de las asociaciones empresarias y va a ser él como el representante y va a aplicar inicialmente un programa acorde a lo que pide el poder económico empresario, pero eso va a ir cambiando con el tiempo. De hecho, ya al final de la gestión de Martínez de Oz va a ser, como ellos mismos, el anticristo para las élites. Le van a hacer paros empresariales, movilizaciones. Estamos en dictadura. Esto no de se hecho, hay un recuerda. corte, ¿no? Una cosa es el programa económico 76-77 y otra cosa es el proceso que se abre a partir de la tablita del 78. Claro, sí, ahí cambia. Hay un cambio cualitativo Sí, en el esquema de la política, induciendo el proceso de desindustrialización, ¿no? Sí, las asociaciones, ya sea del agro, también lo detestan. Pensemos que eran 3 de los 5 bancos privados más grandes del país. Bueno, la UIA ni hablar. Incluso dentro de la élite militar se va a armar una fuerte oposición, porque también esto queda olvidado por todo lo que pasó, pero la presidencia de Viola, que es la que sucede a la de Videla, Viola asume como presidente en marzo del 81. Va a crear una gran coalición anti-Martínez de Oz. Y todos los caídos y los enemigos de Martínez de Oz vienen a hacer una suerte de contrarreforma contra Martínez de Oz, que bueno, ahí va a estar como ministro del Interior Liendo, que era el principal enemigo, va a estar el general Diego Urricarriet, que era el director general de fabricaciones militares, que era del área nacionalista, industrialista, que tenían visiones de desarrollo, que lo van a poner ministro de Obras Públicas. Al presidente de la UIA lo van a convertir en ministro de Industria, al que era el líder del movimiento rural, Aguado, lo van a nombrar ministro de Agroindustria. Entonces va a haber un cambio, una coalición donde todos los caídos van a tratar de recomponer. Lo que pasa que, y acá hay otra de las paradojas, Martínez de Oz deja una situación tan calamitosa, llena de bombas a punto de explotar, que cuando asume Viola, hace incontrolable, vienen una suerte de evaluaciones caóticas, un descontrol financiero, cambiario, inmanejable, que precisamente va a debilitar muchísimo su presidencia, y a los 9 meses ya está sufriendo un golpe interno. Recordemos que Viola asume en marzo del 81, ya en diciembre lo deponen, y cuando asume Galtieri, que piensa que dice, esto no lo controla porque Viola es un débil, él tampoco puede controlarlo, y ya tiene las movilizaciones populares, de hecho va a tener la más fuerte, que va a ser el paro general de la CGT el 30 de marzo del 82, que van a decir, bueno, ya estamos de salida, entonces ahí va a ser la apuesta por Malvinas, la apuesta desesperada, pero esa apuesta de Malvinas, que es importante remarcarlo, es desesperada, pero porque ya estaban ahogados por la situación social y económica, y todavía, por más que suene antipático, la fuerza del movimiento de derechos humanos no era tan importante, tan significativa. Lo que marcaba la agenda era otra cosa, pero son las herencias de Martínez de Oz lo que explican la situación. En realidad, a partir de esa etapa es cuando ya aparece Cavallo y aparece la estatización del endeudamiento en todo ese proceso. Sí, Cavallo va a asumir en 82. Claro, sí, después de la guerra.
Y bueno, ahí está la discusión si fue él o Díaz del Solar, ¿no? Tenemos que irnos a un Pero digo, pequeño corte. la modificación de la sociedad implica la reconfiguración también de la élite. Bueno, Sí, ahora cuando volvemos del corte nos hacen un montón de señas, vamos a hablar de todo esto y de la actualidad que tiene todo esto. Y seguimos con Julián Sicari, autor de Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, historiador, economista, psicólogo, un montón de cosas. Y estábamos hablando de la actualidad porque además a lo largo del libro se repiten un montón de apellidos que escuchamos en este momento y un montón de preceptos. Vos estabas mencionando la demonización del sindicalismo, el intento de disciplinamiento de una sociedad que en principio está mal, que piensa mal. Digo, hace poco escuchamos al principal asesor del presidente diciendo que el problema de la Argentina son los argentinos. Hay algo o mucho de este discurso que tiene completa vigencia en este momento. Sí, ¿Vos verificás lo mismo? Sí. Llama la atención, ¿no? A veces es un libro, como lo comentabas al principio, de algo que pasó hace 50 años, pero tiene una actualidad total, no solo por los discursos, porque bueno, sin Martínez de Hoz es imposible entender lo que va a venir después, ya sea Menem, la Alianza, Macri, a Milei, las propias estrategias de las élites económicas y de los sectores de derecha, conservadores que tanto detestan las movilizaciones populares, y cómo se repiten los nombres y las estrategias, ¿no? Porque, bueno, mencionábamos a Cavallo como parte del equipo económico de la dictadura, que va a estar con Menem, va a estar con la Alianza. En la Alianza se va a repetir las dos estrategias, ya sea la represiva con Patricia Bullrich, reprimiendo jubilados, y con Cavallo y Sturzenegger, con extremando el programa liberal y desregulación. Después eso se va a repetir de vuelta con Macri, Patricia Bullrich, una vez más a cargo de la represión, y Sturzenegger y Caputo alentando las medidas de especulación financiera, liberales, que generan caída de ingresos, aumento de la pobreza, de la desigualdad. Y hoy tenemos los mismos cuadros. Patricia Bullrich, una vez más reprimiendo, y los sectores liberales como ariete económico para generar una sociedad más desigual, excluyente, con caída salarial. Ahora, vos ves que hay porque uno podría interpretar que hay un proyecto oligárquico que comienza con Martínez de Hoz, que busca esta transformación de la sociedad, que va reconfigurando incluso la propia élite, ¿no? Porque la estructura del poder cambia también en la Argentina, y que eso, más allá de que ellos tengan o no presencia dominante en el control del Estado, que obviamente la tuvieron con la dictadura, la vuelven a tener con el gobierno de Menem y Cavallo, la vuelven a tener con Macri, y también la tienen hoy. Es como que siempre, incluso cuando no están en el Estado, mantuvieron el intento de consolidar este rumbo, confrontando, desarticulando políticas de los gobiernos que de alguna manera aparecían. Es como una continuidad donde el proyecto original se sostiene, y en eso un poco está también esta cosa de Milei, en donde no es a diferencia de Macri, que claramente era un negacionista respecto a todo el fenómeno dictatorial. Acá lo que hay es reivindicación de la experiencia de la dictadura. Esto es lo que le da mucha actualidad, creo, al libro tuyo. Sí, los discursos hoy reivindican la dictadura. Sí, terriblemente, sí. Y también una paradoja y algo para que a mí, por lo menos, más me despierta a pensar, porque uno se puede enojar con Milei, con De la Rúa, con Macri. El problema son las bases sociales que hay detrás y que permiten, porque el programa de Martínez de Hoz se hacía vía las botas. Hoy se hace vía los votos, ¿no? Y esto es interesante cómo hoy han logrado construir una masa crítica de la sociedad, que puede ser un 30, 40%, incluso más, que celebra los ajustes, celebra la represión, que le encanta la desigualdad, que echen gente que pierda el trabajo, que caigan los salarios, que realmente disfrutan y como vuelven más populares a las figuras más revanchistas, más sádicas, en este goce de la crueldad. Entonces acá la pregunta, ¿cómo han construido? Porque hasta ese momento, hasta la dictadura, era imposible que pasara eso. De hecho, el problema es que ellos veían en cada golpe dictatorial que asumían cuadros liberales, o sea, porque nunca por vía democrática hubiesen encontrado una base social que hubiese avalado ni las políticas de ajuste ni de desigualdad, porque había un horizonte de construcción de suba de salarios, mejora social, igualdad, que las dictaduras trataban de contener. Pero ahora pueden acceder. Esto es lo paradójico. Incluso, bueno, un caso, ¿no? Macri, ¿no? Es un hijo directo de la dictadura, porque en los 90 se decía que Menem le dio el poder a los que ya lo tenían, ¿no? Entonces se dio como la conducción económica a los grandes grupos económicos, su programa, sus funcionarios, sus fundaciones, lo mismo con De la Rúa.
Y de alguna manera uno podría decir, la élite económica le alquiló el partido al peronismo. Bueno, Macri ya no necesitaba eso, tenía ya su propio partido. Es el país atendido por sus propios dueños. ¿Esto qué diseño en esta idea que decías antes, ¿no? Que lo de la salida democrática con la derrota del peronismo era un poco el objetivo de la dictadura? ¿En qué otras cosas ves que esta matriz de país diseñada por Martínez de Oz, digamos, ejecutada por la dictadura, qué cosas siguieron vigentes y no se pudo retraer? ¿Y en qué cosas sí se le pudo poner límites? Bueno, las continuidades más claras, hay muchísimas. Uno podría decir la deuda externa, la fuga de capitales, el empoderamiento de los grandes grupos económicos, la obsesión por la fuga de capitales, por la dolarización de los patrimonios, la hegemonía del capital financiero, el entierro del modelo de desarrollo industrial, de sociedad igualitaria, el debilitamiento de los sindicatos, el quiebre de la matriz distributiva. Bueno, esas son las herencias más palpables. También hay una suerte de paradojas, ¿no? Que un poco hegelianamente podríamos decir que gracias a que Ahí fue... te sale el filósofo. que eso también lo plantean así un poco los militares, ¿no? Que fue tan terrible y tan mala la dictadura que el consenso final sobre la dictadura fue tan, incluso para la propia élite militar, que se pudo construir un consenso de nunca más. Incluso todavía en Argentina fue mucho más radical que en cualquier otro país de Latinoamérica y casi del mundo, porque que se pudiera juzgar a las cúpulas responsables de la represión no se logró en ninguna parte. El único que se pone como ejemplo similar es la Alemania nazi, pero un ejército derrotado. Acá realmente rompieron todo. Entonces, yo recuperaría eso como herencia, la fuerza del pueblo argentino juzgando, que Videla haya muerto preso, que Martínez de Oz haya muerto preso. Es un quiebre que incluso con todas las crisis y con todas las coyunturas tan críticas que hemos pasado, que no se haya pensado en recuperar, incluso que esté tan legitimado, que desapareció prácticamente como actor político las Fuerzas Armadas, no en otros países de América Latina, ni siquiera pudieron negociar ni impunidad ni cargos de poder. Nosotros no somos conscientes, pero en el resto de los países de América Latina incluso hubo reformas constitucionales, o se quedaron y siguen siendo aún hoy, un actor. O en Brasil, o en Perú, o en Venezuela, en casi todos los lugares. No en Argentina. Eso es importante. Yo creo que falta un pacto similar en términos de un nunca más económico, de poder abandonar el modelo de especulación financiera, de recuperar el modelo industrial, de decir nunca más a las crisis económicas. ¿Y es posible algo así en el mundo hoy donde todo está financiarizado? Bueno, hay países que muestran una vocación de ser país, no tener vocación de colonia, sino de país. Es difícil por la fragmentación social, ¿no? Hacia dónde vamos, pero no es imposible recuperar un proyecto de desarrollo, de inclusión. Hay países muy exitosos, pero ese es el camino. Lo que pasa es que tristemente elegimos hoy con Milei, ahora que por ejemplo se está por anunciar el acuerdo con el fondo, ¿esa plata para qué se va a usar? Se va a usar para desarrollo, crecimiento, tampoco obras públicas, rutas, menos escuelas, hospitales. Va a ir toda especulación financiera, a sostener la fuga de capitales, a ver cuánto puede aguantar el modelo. Todos lo estamos viendo, todos lo sabemos, nadie hace nada, nadie le preocupa. Entonces, si no se quiebra eso y como sociedad, incluso recién hablaba del 30-40% que apoya las políticas de ajuste, también la pregunta como del destino común, del proyecto colectivo, ¿dónde está? Porque si tenemos la mitad del país que odia a la otra mitad y la quiere ver destruida, pobre, excluida, es muy difícil construir una sociedad así. Mencionabas, estamos en 1 de abril, mañana se cumple un aniversario de la Guerra de Malvinas. Vos mencionabas que fue un acto desesperado la Guerra de Malvinas, de una debacle económica que se venía y que necesitaban hacer algo. ¿Cuál fue el momento económico en el que se decide empezar una escalada militar? Porque bueno, ya no quedaba otra. Sí, acá con lo de Malvinas había como dos grandes líneas sobre qué hacer con respecto a Malvinas. Una, que la línea olvidada, pero paradójicamente la más interesante y la que hoy parece increíble, era la que manejaba Martínez de Oz, que estaba negociando una recuperación de Malvinas vía diplomática, que eso en general ha quedado olvidado en la historia, que se pensaba hacer algo parecido a lo que pasó con Hong Kong, una suerte de arriendo a 20, 30 años, donde bueno, Argentina iba a empezar a pagar un canon y el sostenimiento administrativo, y cumplido ese plazo volvía a la soberanía argentina. Pasa que fue imposible porque
En ese contexto hubiese sido inadmisible por la cúpula militar, pero bueno, se negoció eso, incluso parte de la élite británica estaba de acuerdo. Es muy interesante pensar eso, cómo se perdió, eso se negocia en el año 80, o sea, 2 años antes de la guerra. Y después estaba la vertiente militarista, que ya los planes estaban muy avanzados, durante toda la década del 70 van creciendo, van tomando forma, hasta que finalmente se definen, ahí los más pro recuperación de las islas vía conflicto bélico era la Armada. Y Galtieri, para hacer el golpe interno contra Viola dentro de la Junta, necesitaba el apoyo de la Armada para poder llevarlo a cabo. Entonces negocia, de alguna manera, garantizan. El plan original era que en un año se iba a hacer la recuperación porque había una serie de condiciones, hacerlo en diciembre del 82, porque decían, bueno, primero no hacerlo cuando empieza el frío, justo con las políticas de Margaret Thatcher de ajuste fiscal, precisamente iban a desguarnecer militarmente y de protección a la isla, iban a hacer una serie de recortes, entonces hubiese sido mucho más fácil el triunfo. Bueno, había unas condiciones, lo que pasa es que el apuro, ¿no?, de la desintegración económica y social forzó, entonces decían, ya tenemos todo armado, hagámoslo ahora, ¿no? Igual me parece bueno incorporarlo en el marco de las contradicciones que tiene en general la élite dominante y la oligarquía en la Argentina, que hace un culto del alineamiento con Occidente, pero que termina luego confrontado, porque de hecho la guerra de Malvinas lleva a una confrontación con los propios Estados Unidos, a los propios militares, ¿no? Digo, Martínez de Oz fue el que estableció el vínculo comercial más fuerte con la Unión Soviética, lo cual implicaba y es la misma situación que hay hoy, en donde Milei grita el alineamiento con los Estados Unidos, pero el nivel de vínculo financiero y comercial de Argentina con China es monumental. O sea, hay un nivel de contradicción en el funcionamiento de la oligarquía y la lleva siempre a este tipo de situaciones absolutamente desesperadas y complicadas para toda la sociedad. Julián, a la luz de la historia, ¿cómo decís que termina este momento comparado con aquel? No, igual de trágico. Sí, sin duda, este modelo es cuestión de tiempo. No hay lugar para el y si sale bien. No hay manera, es cuestión de, podemos dudar, no, si es antes, si es en julio, si explota en julio, si explota en septiembre o después de las elecciones, pero inevitablemente va a tener que venir una devaluación correctiva, eso va a acelerar toda la política inflacionaria, aumentar la pobreza, el hambre, la desigualdad. No creo que el gobierno tenga la espalda social para sostener eso. A su vez me parece que el default es inevitable, los vencimientos de deuda son muy altos, o sea, de este año como de los próximos años es imposible rolear esa cantidad de deuda. Entonces, bueno, ya el mercado les está soltando la mano. Si bien hoy vivimos turbulencias financieras, esto no es nada en relación a lo que va a venir los próximos meses, porque aparte ellos te están invitando a que le hagas una corrida, porque te están diciendo que después de las elecciones hagan el cepo, entonces vas a devaluar. Entonces el último que compra dólares pierde. Entonces va a haber un desarme compulsivo de posiciones en pesos para pasarse a dólares. No tienen las reservas, hoy están menos 12.000 millones, en julio tienen un pago de 5.000 millones, más todo las hecatombes que van a sufrir, van a estar contra la espada y la pared. Incluso el mismo mercado va a ser el que les está soltando la mano, porque ahora lloran que los jubilados, golpes, yo qué sé, pero en las propias reglas de ellos es que van a fracasar. Bueno, con este mensaje alentador nos despedimos de Julián Sicari. Muchísimas gracias y felicitaciones por el libro. Nos vamos a este pequeño aviso y ya venimos.